Tracy Atlas puede que no sea quien creímos que era. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, afirma que la nave no es un cometa, sino probablemente un aparato extraterrestre. Su sospecha se basa en la trayectoria muy inusual de este objeto. Según el científico, es muy inusual comparada con otros cuerpos interestelares. Tracy Atlas estará cerca de la Tierra ya en noviembre de este año y, según las previsiones de Loeb, la humanidad debe estar preparada para cualquier escenario posible. Imaginen que en la calle donde está su casa de repente aparece un seismosaurio. ¿En qué pensarían en un momento crítico? No puede ser. El asteroide interestelar que atraviesa el sistema solar causó un asombro similar en los científicos. Huéspedes como estos nos visitan muy raramente. Antes solo se habían detectado 2 objetos interestelares no ligados gravitacionalmente a nuestro hogar. Son solo viajes de tránsito donde el sistema solar es una parada más, como la estación Shepetovka para los pasajeros del tren Kiev-Uzhgorod. ¿Qué es este asombroso y antiguo objeto? ¿Podría él o sus fragmentos representar una amenaza para la seguridad de la humanidad? ¿Qué asteroides interestelares han visitado el sistema solar y han sido registrados por los astrónomos terrestres? Y la pregunta principal es si en relación con este evento existe la amenaza de un ataque extraterrestre. El objeto A11P1 3Z, oficialmente llamado 31 Atlas 2025, es una gran roca alargada. El tercer asteroide interestelar confirmado ha sido observado durante meses por el telescopio Atlas de Chile. Los datos del 14 de junio de 2025 confirmaron que es un visitante del espacio profundo. Surge un dilema. ¿Debemos asignar este objeto a asteroides o cometas? Cuanto más se acerca la roca al Sol, más muestra actividad cometaria. Por ejemplo, le apareció una pequeña cola y una débil coma de gas y polvo, por lo que posiblemente estamos tratando con un cometa interestelar. En cuanto al tamaño del objeto, aún no hay datos precisos. Sin embargo, la mayoría de los científicos estima que su diámetro es de unos 20 kilómetros. Algunas estructuras en la Tierra todavía te parecen increíblemente enormes. La Estatua de la Unidad en Gujarat, la Torre Burj Khalifa, las montañas Kilimanjaro o Yamalungma. Entonces imagina 2,5 Everest combinados en un solo objeto, volando a una velocidad de 245,000 kilómetros por hora. Supera ampliamente los parámetros para escapar de la gravedad del Sol, ya que la tercera velocidad cósmica es de 42 kilómetros por segundo. Estos datos son relevantes cerca de la Tierra y el objeto va a 60 kilómetros por segundo. Esto confirma aún más su estatus interestelar. ¿Qué otros asteroides han visitado el sistema solar? Como objetos forasteros, Oumuamua se registró en 2017 y 2 el Borisov en 2019. Se cree que la última es un cometa expulsado por un sistema estelar antiguo y quizá esté en una zona de asteroides parecida al cinturón de Kuiper. ¿Por qué 2 el Borisov se considera un cometa? Porque al acercarse al Sol, el objeto también mostró signos claros de una cola alargada. ¿Y para quién? Oumuamua es completamente diferente, es un asteroide en toda regla, pero su forma de cigarro, que no es característica de este tipo de objetos, en su momento provocó una oleada de especulaciones sobre el origen artificial de este visitante. Sin embargo, en tamaño no se compara ni alcanza al protagonista del video. Oumuamua mide solo 400 metros, aún no se sabe por qué el asteroide tiene esa forma ni qué causó su aceleración no relacionada con la gravedad del sistema solar. Tal vez no deberíamos descartar la teoría de un origen artificial, aunque la comunidad científica se oponga tanto. ¿De dónde son esos objetos? Algunos podrían venir de regiones lejanas del sistema solar, como la nube de Oort, o estar ligados a cometas de período largo. A este último grupo probablemente pertenece el cometa Jayalaboppa, que fue visible en 1996-1997 con un período orbital de 2500 años, así como Neowise, descubierto en la primavera de 2020. Sobre este objeto, las opiniones difieren porque su período orbital es de 6800 años. También se incluyen ciertos asteroides del cinturón de Kuiper. Los científicos los consideran huéspedes del sistema solar por sus órbitas inusuales.
muy excéntricas o hiperbólicas. Por ejemplo, el asteroide 514107, debido a un comportamiento poco común para objetos auténticos, se considera capturado desde el espacio interestelar. Hace millones de años, los visitantes rocosos del espacio profundo son comparables a hallazgos paleontológicos o arqueológicos. Al estudiarlos podemos obtener información invaluable sobre lugares en los que nunca estaremos y que ni siquiera podremos ver con óptica avanzada. ¿Por qué detectamos tan pocos vagabundos interestelares? Los científicos calculan que estos asteroides y cometas visitan el sistema solar raras veces, lo cual es lógico, pues el universo es infinito y la Tierra es solo un punto insignificante en sus mapas. Pero aún así, se considera que cada año nos visitan algunos de estos objetos. ¿Por qué no los vemos? Porque o son demasiado tenues o son tan increíblemente pequeños que los telescopios terrestres simplemente no los detectan. Pero hay solución. El observatorio Vera Rubina está expandiendo los límites de los rompecabezas astronómicos y en los próximos años probablemente crecerá la lista de objetos interestelares. ¿Qué más se puede decir sobre nuestro personaje principal, el asteroide 3I Atlas? El diámetro varía de 20 a 40 kilómetros, además de la velocidad y tamaño. Vale la pena mencionar una masa 10 millones de veces mayor que la de Oumuamua, una órbita hiperbólica muy pronunciada y una trayectoria que prácticamente coincide con el plano de la eclíptica. Los dos últimos hechos llamaron la atención de los científicos, por lo que los astrónomos clasificaron el objeto como interestelar, es decir, ajeno al sistema solar. Gravitacionalmente pasará cerca de la órbita de Marte. La gran pregunta es, ¿este visitante representa peligro para la Tierra? Si un objeto de 20 kilómetros de diámetro impactara la Tierra a gran velocidad, causaría consecuencias globales catastróficas: extinción del 80 al 100% de la población, megatsunamis, terremotos, actividad volcánica inédita, colapso de ecosistemas e invierno provocado por el asteroide. Un objeto 20 veces más pequeño puede causar consecuencias igual de destructivas, pero una roca tan grande habría enterrado para siempre la civilización humana. Los alarmistas pueden tranquilizarse. Se puede responder con certeza que no. Este asteroide no representa peligro, estará al otro lado del Sol y saldrá del sistema para viajar en el vacío durante millones de años. Escuchen los sonidos que los rodean en su camino. Sin embargo, existe otro peligro del que hablaremos. ¿Dónde se encuentra ahora A11P Cetutum? Los científicos rastrearon su trayectoria y descubrieron que a mediados de 2023 el asteroide cruzó la órbita de Neptuno. Ahora está a 4.5 unidades astronómicas del Sol, entre Júpiter y el cinturón de asteroides, avanzando hacia la constelación de Sagitario. ¿Se puede observar el objeto y es mejor hacerlo desde los rovers en Marte? ¿También se puede ver desde la Tierra? ¿Cuándo será más brillante? Esto ocurrirá a finales del verano o principios del otoño de 2025 y podrá observarse con telescopios de aficionados. Luego, el monitoreo se dificulta porque 3I Atlas se acercará al Sol. El New York Post publicó que periodistas afirman que un artefacto extraterrestre del tamaño de Manhattan se aproxima. Por eso, en noviembre y diciembre hay que prepararse para una invasión externa. Estos artículos no sorprenden, pues como con otros objetos interestelares, tampoco aquí se evitó la especulación. La teoría del origen artificial de este asteroide fue mencionada incluso por figuras respetadas, como el profesor de Harvard Avi Loeb, director del proyecto Galileo. Este provocador de la ciencia ha reiterado suposiciones sobre este y otros objetos interestelares, asegurando que muestran signos de tecnologías extraterrestres. Nada de esto ha sido confirmado, pero sin duda estimula la imaginación y hasta asusta a algunos. Si este invierno no llega una flota extraterrestre, el objeto se alejará gradualmente.
En marzo de 2026 pasará cerca de Júpiter y volverá a estar cerca de Neptuno a principios de 2028, después de lo cual se dirigirá de nuevo al espacio interestelar. Analizar un cuerpo celeste tan grande, descubierto al acercarse al sistema solar y no al alejarse, brinda más oportunidades para investigar el asteroide a fondo. ¿Qué significan estas investigaciones para la ciencia terrestre? Son muy importantes porque astrónomos podrán analizar material de otro sistema estelar y obtener información sobre la composición y origen del objeto. Algunos astrofísicos sugieren que el asteroide es un visitante de una región de la Vía Láctea donde se encuentran alrededor de 2/3 de las estrellas de nuestra galaxia. Pero ¿por qué no se quedó en su entorno estelar y decidió emprender un viaje? Lo más probable es que el asteroide haya sido expulsado como resultado de una interacción gravitacional con un gigante gaseoso, comparable en tamaño y masa a nuestro Júpiter. Esto es solo una hipótesis, se obtendrán datos precisos tras estudiar el objeto. ¿Qué trajo el asteroide 3I Atlas? Además de sorpresa y asombro, es una ventana a otros mundos cuyas leyes pueden diferir mucho de las nuestras, lo que permitirá comparar los procesos de formación de planetas en el universo. Este asteroide mostrará características únicas de su sistema estelar de origen, como el cometa Borisov, que tenía mucho monóxido de carbono en su composición. ¿De qué trata esto? Esto indicó a los astrónomos que el objeto se formó en un ambiente muy frío cerca de una estrella, lo opuesto al Sol. Los objetos interestelares actúan como cápsulas del tiempo, conservando valiosa información sobre las primeras etapas de antiguos cúmulos estelares. Estos asteroides y cometas permiten estudiar la aceleración no gravitacional, mejorar modelos galácticos y analizar la densidad interestelar. Pero la cereza del pastel es la posibilidad de descubrir rastros de vida. Es poco probable, pero hallar moléculas con propiedades prebióticas puede respaldar la hipótesis de la panspermia, que plantea que la vida y sus componentes se transfieren entre objetos del universo. La pregunta es, ¿cómo debe comportarse este asteroide interestelar para sorprender a científicos y público? Por años, los oculares de nuestros telescopios han observado la oscuridad del espacio buscando maravillas ocultas en sus profundidades. Mientras tanto, en nuestro sistema solar hay una gran cantidad de objetos que aún no han sido estudiados. ¿Saben qué planeta sufre lluvias de ácido sulfúrico y temperaturas tan altas que derriten los metales? ¿En qué cuerpo celeste la presión superficial se asemeja a la de la fosa de las Marianas? Venus es una nebulosa y desconocida. Pocas sondas espaciales la han visitado, pero se ha obtenido algo de información sobre este planeta. Así están las cosas ahora. A mediados del siglo XX, los astrónomos apenas sabían de Venus y sus ideas sobre el planeta eran erróneas. Desde la antigüedad se pensaba que bajo las nubes densas de nuestra nebulosa vecina había jardines paradisíacos. Las pocas sondas espaciales que lograron visitar Venus disiparon de inmediato esas ilusiones color de rosa. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué países han competido constantemente entre sí en la historia reciente? Probablemente incluso los nacidos recientemente conozcan la respuesta: la Unión Soviética y Estados Unidos. Destaca que el país de los soviets a finales del siglo XX logró grandes avances en la carrera espacial, incluyendo misiones a Venus. Pero en este tema no todo salió bien, especialmente debido a información incorrecta sobre el segundo planeta del sistema solar, basada en ilusiones y suposiciones. ¿Por qué Venus es llamada la hermana de la Tierra? Se parece a nuestro planeta en masa y tamaño. Pero ahí termina la similitud, como se descubrió después, ya que Venus incluso gira en dirección opuesta. Además, está envuelta en una atmósfera letal compuesta principalmente de ácido sulfúrico, y la temperatura en su superficie es capaz de derretir cualquier objeto que caiga sobre ella desde el exterior. Esto hace que Venus sea el cuerpo celeste más caliente del sistema solar. ¿Qué sondas han estudiado alguna vez esta trampa mortal rocosa? Como se mencionó, los pioneros en este campo fueron las sondas soviéticas, especialmente las series Venera y Vega. Todo inició en 1961 con la sonda Venera 1. Desafortunadamente, las tareas asignadas a esta estación interplanetaria no se cumplieron completamente. Sin embargo, la nave fue la primera en pasar bastante cerca de la superficie de Venus. Este cilindro metálico estaba equipado con la tecnología más avanzada, por así decirlo,
de la década de los 60 del siglo pasado. ¿Qué dispositivos tenía Venera 1? Llevaba un magnetómetro, contador Geiger, detector de radiación cósmica y trampas de iones. En la madrugada del 12 de febrero de 1961, la sonda fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur. Muchos se preguntarán si estos instrumentos sirvieron, aunque la misión no logró su objetivo. En parte, sí. Por ejemplo, Venera 1, al dejar la órbita terrestre, transmitió datos sobre el viento solar y los rayos cósmicos que rodean nuestro planeta. La nave lo hizo durante todo el trayecto, incluso a casi 2 millones de kilómetros de su alma mater. Justo en ese momento se perdió el contacto con la Venera 1 de forma irreversible. El 19 y 20 de mayo de ese año, la estación interplanetaria pasó a 100.000 kilómetros de Venus y luego inició un viaje infinito alrededor del Sol. El fracaso de la misión se debió a decisiones poco meditadas del equipo creador de la nave. Por ejemplo, las decisiones sobre sesiones de comunicación se tomaban a bordo de la estación, no en el centro de control en la Tierra. La automatización a bordo seguía un horario, dificultando el control de la nave. Se sacaron conclusiones, así que aunque la misión no fue muy exitosa, aportó para el trabajo futuro. Tras el fracaso de la sonda Venera 1, no todo salió perfecto. Muchas versiones preliminares no lograron llegar al planeta cubierto de nubes por diversas razones. La estación interplanetaria Venera 2 no alcanzó su objetivo, pero logró recopilar información científica. La sonda Venera 3 fue el primer aparato en aterrizar forzosamente y alcanzar otro cuerpo celeste. Esta estación interplanetaria no transmitió datos de la superficie de Venus porque su sistema de control falló antes. Al final, tras varios intentos fallidos o parciales, las sondas que más tiempo estudiaron el misterioso planeta fueron la Venera 13 y la Venera 14. Usted espera muchas imágenes transmitidas por estos aparatos. No quisiera decepcionarlo, pero la tecnología en ese entonces no era tan avanzada. Por eso la Venera 13 transmitió a la Tierra solo 22 imágenes, la mayoría de las cuales eran a color. Ambas sondas analizaron la atmósfera, el suelo y la temperatura del planeta. Los aparatos operaron entre 57 y 127 minutos. En tales condiciones infernales, eso no es poco, sin contar el hecho de que originalmente se había planeado que duraran la mitad o incluso la tercera parte de ese tiempo. Cabe destacar que otros aparatos como Vega, Magallanes, Galileo, Akatsuki y Venus Express solo sobrevolaron. Estudiaron la atmósfera o se volvieron satélites artificiales de Venus. Por eso, nadie ha superado el logro de esas dos sondas lanzadas casi al mismo tiempo. La distancia entre Venus 14 y Venus 13 es de 950 kilómetros. Ambas sondas aterrizaron en la llamada región de Febe, que tiene un diámetro de casi 3.000 kilómetros. Las investigaciones transmitidas por las sondas Venus 13 y 14 pueden considerarse únicas. Destacan los sonidos y panorámicas de un planeta lejano y casi inexplorado. Esto se logró gracias a los nuevos equipos instalados en las sondas. A bordo se instalaron 14 dispositivos científicos en particular: un espectrómetro, un acelerómetro que mide la proyección de la aceleración aparente, un nefilómetro necesario para el análisis químico de partículas, cámaras perifotométricas, un detector de reacciones químicas, un cromatógrafo de gases basado en el método de separación de sustancias, un fotómetro ultravioleta, un hidrómetro y muchos otros equipos valiosos para la investigación, diseñados por especialistas soviéticos, franceses y austriacos. Durante el descenso a la atmósfera de Venus, el radiómetro registró primero numerosas descargas de potentes rayos por parte de las sondas Venera 14 y Venera 13. Tras el aterrizaje se mostraron imágenes panorámicas del suelo de grano fino de nuestra vecina más cercana. Ambos aparatos midieron la temperatura en Venus, sorprendiendo a los científicos con más de 460 grados Celsius. Pues sin la carcasa de titanio donde estaban las sondas, los aparatos habrían dejado de funcionar bajo presión de 90-96 bares, como ya ocurrió antes. ¿Qué apareció ante las cámaras de las primeras sondas? Resultó que Venus es un mundo absolutamente sin vida, sombrío y peligroso. La superficie del planeta está cubierta de suelo marrón, rocas, una red de fracturas llamadas arácnidos, antiguos cráteres y montañas. El clima aquí es severo, y esta noticia recibida de las sondas decepcionó bastante a los adeptos de la teoría
de que Venus se parecía a la Tierra durante el período tropical del Carbonífero. Luego se descubrió que sin la densa capa de nubes, la superficie del planeta no sería tan calurosa. La temperatura probablemente no pasaría de 80 grados. Aún así, este mundo grotesco está totalmente seco y muerto. Las primeras tormentas fueron registradas por Venera 2, pero los científicos creyeron que eran solo interferencias de radio. Y para el postre, lo más interesante, ¿cómo suena Venus? ¿De quiénes son las voces que se escuchan en el ruido de sus vientos? Se sabe que el planeta está envuelto en un solo huracán global, cuyos vientos soplan a diferentes velocidades dependiendo de la ubicación. La sonda captó sonidos de Venus en su descenso. Hasta ahora, es la única voz recibida de ese asombroso mundo a cientos de millones de kilómetros de la Tierra. En la densa capa de nubes que cruzaba la nave espacial, el viento alcanzaba 300 metros por segundo o más. Por eso, ahora escuchan el ruido, gemidos y aullido de las corrientes atmosféricas de Venus. Los sonidos retumbantes probablemente son truenos tras los relámpagos que cruzan los cielos de este planeta, pero aún no hemos podido averiguar qué significa ese sonido rítmico y chirriante que poco a poco se convierte en un zumbido. Tal vez escuchemos la voz del aparato usando frenado de emergencia en la atmósfera, aunque no es seguro. Lo único claro es que el planeta no recibió bien a la sonda extranjera, protestando con fuerza ante la invasión. ¿Será esto lo último que sepamos de nuestra vecina más cercana, ahora que la atención está en la colonización de Marte? Sin embargo, el interés por Venus no baja. Países como Estados Unidos, India y Rusia desarrollan sondas orbitales para estudiar este asombroso planeta. Sin embargo, esto no ocurrirá antes de finales de la década de 2020. Es alentador que, mientras esperamos este gran acontecimiento, la humanidad ya no se ilusione con la supuesta era mesozoica que decían reinaba en Venus. Por eso, la dura realidad no nos decepcionará. Suscríbanse a nuestro canal y pensemos si algún día podremos terraformar este planeta tan hostil y ajeno para los terrícolas.
Las menciones de cometas se pueden encontrar en muchas culturas antiguas. Estos objetos ya eran observados por personas que vivieron antes de nuestra era. No es de sorprender que las cometas estuvieran rodeadas de muchas leyendas y relatos. Se les consideraba una especie de mensajeros. Con el desarrollo de la ciencia aprendimos sobre el origen y la naturaleza de estos objetos cósmicos. Es una acumulación de hielo y metales que desarrolla una cola cuando se acercan al Sol. En este video descubrirás qué cometa ha sido estudiado desde la época de los faraones egipcios. ¿Por qué el cometa Churyumov-Gerasimenko tiene esa forma y qué podemos aprender sobre el sistema planetario estudiando los cometas? Uno de los cometas más conocidos es el cometa Halley, que en los documentos oficiales lleva el nombre 1P Halley. Las primeras menciones sobre él datan del año 2040 antes de nuestra era. Este objeto puede ser visto en el cielo cada 75 años. El cometa fue visto varias veces en el cielo, aunque se pensaba que eran cuerpos celestes distintos. Fue hasta el siglo XVII cuando Edmundo Halley propuso que era el mismo objeto. Él observó el cometa en 1680 y supuso que podría verse de nuevo en 75 años. Al comprobarse cierta esta suposición, el cometa fue nombrado en honor a Halley. ¿Qué han descubierto los científicos sobre este objeto desde entonces? Hemos obtenido mucha información nueva sobre la estructura superficial del cometa. Con la ayuda de la Estación Interplanetaria Europea Giotto y la nave soviética Vega, en 1986, se acercaron a una distancia muy corta del cometa Halley. Ningún aparato de investigación había logrado esto antes. Para la estación interplanetaria, Vega se crearon dos sondas idénticas, Vega 1 y Vega 2. El diseño tenía módulos de descenso y sobrevuelo. Estas sondas debían llegar a Venus y dejar módulos de aterrizaje para estudiar sus propiedades en detalle. Además, Vega 1 y Vega 2 debían acercarse a 1PH. El problema era que no se sabía con exactitud dónde estaría el cometa en un momento dado, y existía el riesgo de que las sondas no llegaran al lugar correcto. Los científicos soviéticos tuvieron suerte y en marzo de 1986, la nave Vega 1 se acercó al cometa Halley. Estaban separados por 8.879 kilómetros. Gracias a los datos soviéticos, la estación europea Giotto se aproximó al cometa con mayor precisión. Partió para cumplir su misión varios años después, en julio de 1985. Desde el inicio, se planeó que su tarea solo fuera pasar cerca del núcleo del cometa Halley. Menos de un año después, en marzo de 1986, la nave pasó a 596 kilómetros de él, aunque no estuvo exenta de pérdidas. La cámara de Giotto se dañó, dejando la nave fuera de servicio tras operar las sondas Vega y Giotto. Los científicos obtuvieron datos clave y descubrieron cómo se ve de cerca la cola del cometa, que puede medir hasta 100 millones de kilómetros, pues esta parte puede diferir en sus características externas dependiendo de las condiciones en las que se formó el cometa. Algunas colas tienen luz azulada y pueden ser irregulares o algo curvas. Durante todo el tiempo de existencia del cometa 1P Joly, sus colas han tenido características completamente diferentes. Otro detalle interesante sobre el cometa Joly es que su núcleo es pequeño, pero su coma es mucho mayor. La densidad de 1P Joly alcanza los 600 kilogramos por metro cúbico, lo que es incluso menor que la del agua. Al analizar las imágenes de la nave Giotto, los científicos concluyeron que el núcleo presenta muchas irregularidades, como cordilleras y colinas. También se sabe con certeza que ahí hay al menos un cráter. El análisis de las estructuras del cometa siguió. Así, descubrimos que en la composición de los gases que se liberan del núcleo predomina el vapor de agua. También hay monóxido de carbono, alrededor del 3% de dióxido de carbono y metano en cantidades mínimas. Además, en cada regreso del cometa Halley, su núcleo pierde peso gradualmente. Su masa es apenas del 10 al 20% de la original. La superficie del cometa suele calentarse entre más 30 y 130 grados Celsius. Se concluye que la mayor parte del núcleo tiene una capa de polvo que impide su actividad, ya que la superficie absorbe la luz. Basándonos en todos los datos que obtuvimos sobre 1P Halley, se puede decir con certeza que en su composición predominan los materiales no volátiles, principalmente sustancias como amoníaco, carbono, metano
y agua. Este cuerpo celeste viaja a unos 70 kilómetros por segundo. El cometa podría llevar entre 16.000 y 200.000 años en su órbita actual. Se espera que el cometa Halley alcance su punto más lejano a finales de 2023. No la veremos cerca de la Tierra hasta el año 2061, cuando el objeto espacial se aleje del perihelio, empezará a acercarse al Sol. Además del cometa Halley, hay otros igualmente interesantes, como el cometa Churyumov-Gerasimenko. El científico soviético Klim Churyumov la observó por primera vez en octubre de 1969. Él usó imágenes tomadas por la científica soviética Svetlana Gerasimenko. El cometa fue nombrado en su honor. En ese año, la Estación Interplanetaria Automática Rosetta aterrizó en la superficie del objeto. Este aparato fue lanzado en 2004 con el objetivo de obtener más datos sobre las propiedades del cometa para posteriormente formar una imagen más clara de la formación de nuestro sistema planetario. Tras 10 años, Rosetta llegó al objeto espacial elegido. Antes, ningún aparato de investigación lo había logrado. Después de unos meses, el módulo de descenso llamado Philae se posó en el cometa. Así supimos la temperatura de la capa superior, el tamaño del núcleo y la estructura del cometa. La superficie del cometa varía entre 183 y 143 degrees. Otro dato sorprendente es que el núcleo no es redondo u ovalado, sino que parece dos formaciones unidas, una grande y otra pequeña. En total, su longitud es de aproximadamente 4 kilómetros. ¿Por qué tiene una forma tan extraña? Esto se debe a la formación del cometa, probablemente por la colisión y fusión de dos cuerpos celestes. Gracias a los datos enviados por Rosetta, los científicos hallaron 16 compuestos orgánicos en la superficie, 4 de ellos nunca antes detectados en otros cuerpos celestes. Los hallazgos no terminaron ahí. Después se hallaron oxígeno molecular y escarcha en el cometa. Este hecho cuestionó una de las teorías más populares. ¿Cuál fue? Durante la construcción de la nave Rosetta, su ensamblaje fue en una sala limpia, ya que después los investigadores suponían que podrían encontrar en ella partículas que evidenciaran la formación de vida orgánica, moléculas de agua más pesadas que las de la Tierra. Así, la teoría de que objetos similares podían traer agua a la Tierra resultó inválida. El objeto gira sobre su eje en 12 horas y 24 minutos. Hasta ahora se sabe que la masa del cometa Churyumov-Gerasimenko es de aproximadamente 10.000 millones de toneladas. La cometa estuvo más cerca de nuestro planeta en agosto de 2015 y en marzo de 2021. En 200 años no se acercará a la Tierra. La ciencia espacial avanza rápido y ha progresado mucho en el estudio de cometas. Esto es clave, ya que así aprenderemos más sobre el origen de nuestro sistema planetario y el surgimiento de la vida en la Tierra. La teoría de que el agua llegó a la Tierra por cometas podría confirmarse en futuras investigaciones. Es probable que estén involucrados cometas distintos al de Churyumov-Gerasimenko. Quizá en el futuro entendamos lo valiosos que son estos objetos para nosotros. La guerra nuclear se convirtió en una amenaza realista para la humanidad desde el momento en que el mundo comprendió el nivel de peligro que representan las armas de destrucción masiva. Desde entonces, a muchas personas se les han ocurrido preguntas cada vez más ingeniosas, como si es posible volar la Luna o qué pasaría si detonáramos todas nuestras reservas nucleares al mismo tiempo. Primero, identifiquemos los activos nucleares de la Tierra. Actualmente en el planeta hay 15.000 ojivas nucleares, la mayoría en manos de Estados Unidos y Rusia. Con esa cantidad de bombas se podría crear una isla del tamaño de Manhattan y construir ahí todos los rascacielos famosos del mundo. Pero dejando de lado las comparaciones coloridas, volvamos a la aterradora realidad. Supongamos que toda esta riqueza mortal está reunida en un solo hangar global. Imaginen que los presidentes de las potencias mundiales se volvieron locos y decidieron hacerlo explotar. ¿Qué tan graves serían las consecuencias? Para empezar, permitámonos una pequeña referencia a un hecho conocido. En 1883 explotó el volcán indonesio Krakatoa, llevándose la vida de 36.000 habitantes de la isla y prácticamente destruyendo el archipiélago.
La fuerza de la explosión fue equivalente a 200 megatones de TNT. Para comparar, la ojiva del Minuteman III tiene 300 kilotones. Como resultado, en un radio de 250 kilómetros, debido a la rápida expulsión de polvo, a una altura de hasta 80.000 metros, el día literalmente se convirtió en noche. La onda expansiva recorrió el mundo varias veces, y los sonidos de la erupción se oyeron hasta a 5.000 kilómetros. ¿Para qué necesitamos esta información? Actualmente en la Tierra hay 4.500 ciudades en las que viven alrededor de 100.000 personas. Por supuesto, hay localidades más pequeñas y mucho más grandes, pero tomaremos un valor promedio. Serían suficientes 3 bombas para destruir cada una de ellas. Si las ojivas se lanzaran simultáneamente, todas las ciudades explotarían al instante, sin dejar rastro, y desaparecería la mitad de la población mundial. Todo esto tras una sola acción. Todavía nos quedarían 1.500 ojivas en reserva, pero eso es solo el calentamiento. La cuestión es cómo se vería la detonación de 15.000 cargas explotando todas al mismo tiempo. Las ojivas producirían el efecto de 15 erupciones del Krakatoa. La escena será tan espantosa y grotesca que los testigos del evento en los primeros momentos probablemente no creerán lo que ven con sus propios ojos. De pronto, como surgida de la tierra, aparecerá una deslumbrante bola de fuego de 50 kilómetros de diámetro, y la onda expansiva destruirá de inmediato edificios, árboles y todo lo que se encuentre en un área de aproximadamente 3.000 hectáreas. Todo lo que esté ubicado en un radio de 250 kilómetros desde el epicentro de la explosión monstruosa se quemará. La onda de choque dará la vuelta al mundo durante semanas. El sonido no se limitará a 5.000 kilómetros como en la erupción del Krakatoa, sino que será claramente perceptible en cada rincón de la Tierra. Esto sucederá de inmediato, pero ¿qué ocurrirá después? Incluso para eventos similares, aunque de menor escala, lo más aterrador ocurre después. Los vivos envidian a los muertos y lamentan no haber muerto al instante, pues les espera una lenta y dolorosa agonía. Y lo que sucederá es lo siguiente: el hongo nuclear se elevará a unos 50 kilómetros y alcanzará la estratosfera, por lo que incluso los cosmonautas en la EEI sentirán la explosión. La Tierra tendrá una cicatriz en forma de cráter de unos 10 kilómetros de diámetro. Incendios consumirán la zona afectada. La radiación se esparcirá y luego regresará para cobrar su cosecha. Las enfermedades oncológicas aumentarán drásticamente y quienes no mueran por esas calamidades enfrentarán un largo invierno nuclear. Y eso significa hambre masiva, enfermedades terribles y la extinción de la mayor parte de la humanidad. Es evidente que las armas nucleares son uno de los inventos más aterradores y destructivos, pero si pueden destruir todo el planeta, la respuesta no es categórica y es tanto sí como no. Físicos y vulcanólogos plantearon esta pregunta y llegaron a conclusiones ambiguas. En primer lugar, una enorme esfera de piedra con un diámetro de 12.742 kilómetros, que es nuestra Tierra, no puede ser destruida ni siquiera por el arsenal nuclear existente actualmente. Esto no pasará aunque extrajéramos todo el uranio y hiciéramos 10 billones de bombas como las de Hiroshima. En segundo lugar, si no podemos partir la Tierra, los físicos afirman que teóricamente es posible desplazarla de su órbita, por ejemplo, deteniendo su rotación. Los científicos calcularon que para esto sería necesario detonar de una sola vez 600 quintillones, un número con 18 ceros, de bombas, cada una de las cuales debería tener una potencia de al menos 1 megatón en equivalente de TNT. En ese caso, es muy probable que la Tierra se detenga y salga volando hacia el Sol, ya que nuestra estrella es el objeto más cercano con una gravedad significativa. Esto, naturalmente, significaría la destrucción segura del planeta. Los vulcanólogos no comparten la confianza de los físicos y afirman que, aunque el supervolcán Yellowstone ha hecho erupción 142 veces en 17 millones de años, no logró sacar a la Tierra de su órbita ni lanzarla hacia el Sol. Es muy dudoso que los representantes de la humanidad logren esto, y menos aún
que puedan crear suficientes bombas para afectar destructivamente la rotación del planeta. Pero cualquier convicción se desvanece ante el siguiente hecho sin excepción. Los científicos, sin importar su especialización, insisten al unísono en que es necesario reducir drásticamente el aumento de armamento, ya que estamos sentados sobre un barril de pólvora que en cualquier momento puede explotar y matar a sus creadores, así como a miles de millones de sus semejantes. A simple vista, piénsalo. Incluso un conflicto nuclear entre pequeños estados tendría consecuencias planetarias, manifestándose en un cambio climático persistente, la aparición de mutaciones y enfermedades incurables, así como una hambruna generalizada. Una guerra a gran escala entre superpotencias seguramente llevaría a la humanidad de regreso a la Edad de Piedra. Los telescopios descubren cada año en el universo nuevos mundos inusuales, sorprendentes y peligrosos. Como decía un personaje famoso, no hay que ir lejos para eso. ¿Quién tiene al diablo detrás? ¿Qué planeta vecino de la Tierra causó la mayor decepción entre los astrónomos? ¿En qué cuerpo celeste? ¿Las condiciones son extremas hasta para bacterias extremófilas? ¿Dónde registraron las sondas un movimiento inexplicable en la superficie muerta del planeta? ¿En qué objeto del sistema solar? Debido a la alta presión, cualquier gas se convierte en un fluido supercrítico. Todo esto está presente en Venus. ¿Por qué los astrónomos una vez se sintieron engañados? Hasta mediados del siglo XX, la densa capa de nubes impedía observar ópticamente Venus, por lo que se desconocían las condiciones en su superficie. La ignorancia crea mitos. Por eso, tanto personas comunes como científicos reconocidos creían que Venus era parecido a la Tierra. Tenía ríos claros, bosques verdes y un clima más cálido. Por su proximidad al Sol, los astrónomos creían que tras las nubes había un mundo tropical similar a la Tierra en la era mesozoica. ¿Qué resultó ser en realidad? Tan pronto como la primera nave interplanetaria, hecha de titanio y una aleación de acero, llegó a la superficie de Venus, fue aplastada instantáneamente como una lata. Las ilusiones se desvanecieron al instante, ya que las condiciones del planeta distaban de ser paradisíacas. Si alguna vez crecieron enormes helechos y vagaron grandes lagartos, las lluvias sulfurosas y el calor infernal destruyeron todo eso hace mucho. ¿Qué aparatos visitaron Venus y qué lograron ver? Tras varias misiones fallidas, cuando las estaciones interplanetarias se perdían o se interrumpía la comunicación por diversas causas, las sondas Venera enviaron las primeras imágenes de la superficie del planeta. Estas imágenes causaron un verdadero impacto en la comunidad científica, ya que, como ya mencionamos, las expectativas eran completamente diferentes. Debajo de la densa capa de nubes de Venus hay un desierto rocoso sin vida, con temperaturas de más 460 a 480 grados Celsius y presión 92 veces mayor que en la Tierra. Para colmo, sobre esta sucursal del infierno flotaban nubes oscuras, hechas de ácido sulfúrico concentrado. No sorprende que ninguna sonda haya durado más de 2 horas en la superficie de Venus. Parecería tonto preguntar después de esto si alguna vez hubo vida en Venus. Pero a pesar de todo, esta pregunta ha sido discutida durante mucho tiempo por los científicos, hasta que los astrónomos llegaron a una conclusión definitiva. Durante su formación, Tierra y Venus eran similares y aún hoy comparten parámetros casi idénticos como gravedad, composición química y tamaño. A la ciencia principalmente le interesa saber si hay agua en Venus. Por el momento solo está presente en la atmósfera y en cantidades absolutamente insignificantes. Tan insignificantes que, si se condensa y cae en la superficie del planeta, la capa de agua mediría solo 3 centímetros de grosor. Si el agua de la Tierra se repartiera uniformemente, cubriría todo con una capa de 3 kilómetros de profundidad. Venus tuvo agua hace miles de millones de años, en los inicios del planeta, cuando había mucha más agua que ahora. Las sondas interplanetarias que pasaron cerca de Venus o estuvieron en su órbita confirman que casi toda el agua ha desaparecido. Algunos astrofísicos creen que la radiación ultravioleta intensa destruyó las moléculas de agua, descomponiéndolas en átomos que el viento solar arrastró. Si existen formas de vida primitivas en Venus, solo estarían en las capas superiores de la atmósfera
lejos de la superficie hostil. Es poco probable que hace mucho tiempo hubiera ríos, mares y océanos en el planeta. El científico francés Eric Schauffele creó un modelo computacional que concluye que nunca hubo cuerpos de agua en Venus. Sin embargo, es posible que el agua llegara a subir a la superficie del planeta por cometas que lo visitaban ocasionalmente. No podemos negar la posible existencia de formas primitivas de vida venusiana que pudieron desarrollarse en el agua. Por ahora, parece que como en la novela de Wells, donde en la Luna cambiaron hierro por oro, en Venus alguien reemplazó el agua por ácido sulfúrico. ¿Cómo es la superficie? La sonda Magellan ha creado hasta ahora el mapa más detallado del planeta, capturando alrededor del 98% de la superficie de Venus. La nave entró en órbita en 1990 y Pipos, al acercarse, fue cartografiando gradualmente el planeta. Esto permitió crear un modelo tridimensional de la superficie venusiana. ¿Cómo es el relieve de Venus bajo la densa capa de nubes? Antes de Magallanes, las sondas Venera 15 y Venera 16 intentaron mapear el planeta, pero lo hicieron peor. Aquí, por ejemplo, hay una imagen de varios cauces de lava captados por Magallanes. Las estructuras se ven claramente y la foto es muy detallada. En Venus hay dos continentes convencionales, la Tierra de Ishtar y la Tierra de Afrodita. Es precisamente en ellos donde se encuentran las montañas más altas del planeta. Además, la superficie está surcada por cañones, pero hay muy pocos cráteres de impacto en Venus y uno de ellos fue fotografiado por Magallanes. Lo más extraño del relieve son los aracnoides, que se hallan solo en la superficie de Venus. Estos grandes remolinos de piedra, probablemente volcánicos, se localizan en el hemisferio norte del planeta. Su apariencia similar a arañas les da ese nombre. El diámetro de un aracnoide es de unos 200 kilómetros. Hay 256 de estas estructuras en el planeta, pero su formación aún no se ha estudiado por completo. ¿Qué tan altas son las montañas de Venus? El volcán Maat se eleva 5 kilómetros sobre el terreno y casi 9 kilómetros sobre el nivel medio, mientras que las montañas Maxwell, el sistema montañoso más importante de Venus, alcanzan los 11 kilómetros de altura. La nave Magallanes también nos proporcionó ambas imágenes durante el mapeo detallado. Un dato curioso, considerando el calor monstruoso en Venus, en la cima de las montañas Maxwell hace un poco más de fresco, solo más 380 grados Celsius. La presión atmosférica ahí es la mitad que en la superficie, pero sigue siendo 44 veces mayor que en la Tierra. Las montañas Maxwell son ideales para el descenso de vehículos planetarios terrestres. El problema es que aún no podemos crear un aparato que dure mucho en este mundo tan inhóspito. ¿Existen fenómenos atmosféricos en Venus? Obviamente, ya que la atmósfera es muy densa y letal, está presente en el planeta. Sin embargo, todos los fenómenos atmosféricos aquí tienen el prefijo y, si hablamos de vientos, llegan hasta 500 kilómetros por hora. De hecho, se puede considerar que el planeta entero está envuelto en un solo huracán global. Los relámpagos cruzan las nubes sulfurosas. Las temperaturas son como un horno de fundición. Las simulaciones muestran que sin efecto invernadero, Venus no pasaría de 80 grados Celsius en su superficie. ¿Se están planeando futuras misiones a Venus? ¿Este mismo está considerado como una prioridad? Actualmente, varios países, especialmente India, junto con la Agencia Espacial Europea y la NASA, desarrollan sondas orbitales que planean lanzar en los próximos años hacia nuestra nebulosa vecina. Los predecesores de estas sondas no solo fotografiaron Venus, algunos también grabaron su sonido. La nave Venera 13 fue la primera en lograrlo y envió imágenes en color a la Tierra. La sonda funcionó 127 minutos, superando los 32 minutos previstos antes de fallar. Esto fue posible porque el cuerpo fue previamente enfriado antes del aterrizaje y todos los instrumentos estaban dentro de una carcasa de titanio súper hermética. Lo más importante que logró Venera 13 fue grabar por primera vez los sonidos del planeta. Por cierto, hasta ahora ningún otro aparato ha logrado repetir esta hazaña. En la grabación se oyen el aullido del viento y sonidos similares a truenos. En el verano de 2020 sucedió otro evento único. La sonda solar Parker
en su tercer acercamiento a Venus, registró el canto de su ionosfera. No son sonidos de la superficie, pero estas vibraciones se grabaron por primera vez. Ningún aparato antes de esto había compartido esa información con la Tierra. Así suena el lado nocturno de Venus, de verdad, es impresionante. La sonda Parker hará sobrevuelos regulares cerca de Venus por años, brindando nuevos datos. Además, los alrededores del planeta serán visitados periódicamente por la sonda Solar Orbiter y la nave Bepi Colombo. ¿Estas estaciones interplanetarias tienen alguna posibilidad de hallar indicios de vida en Venus? En este momento, en ese planeta reinan, sin exagerar, condiciones insoportables. En las capas superiores de la atmósfera y dentro de Venus, aún existe una pequeña posibilidad de hallar biofirmas, quizá como colonias bacterianas en las nubes. En 2020, el telescopio James Clerk Maxwell detectó un marcador de vida en la atmósfera de Venus. Es el gas fosfina, cuya aparición no se puede explicar por procesos de abiogénesis, es decir, el origen de la vida a partir de materia inerte, por lo que los científicos concluyeron que la fosfina apareció como resultado de la actividad vital de ciertos tipos de microbios. Sigue siendo un misterio cómo sobrevivieron allí. Tal vez procesos geoquímicos o fotoquímicos aún no sean conocidos por nuestros astrobiólogos. También se halló glicina en la atmósfera, pero a mayor altitud que la fosfina. Según algunos datos, cuando el Sol y los planetas eran jóvenes, su intensidad era cerca del 70% de la actual. Es muy posible que Venus fuera el más adecuado para el surgimiento de la vida entre todos los cuerpos celestes del sistema. Con el tiempo, las condiciones cambiaron y ahora el panorama no es alentador. ¿Cree que eso impide que los científicos propongan hipótesis fantásticas sobre la superficie del planeta? Se equivoca. En enero de 2012, al analizar imágenes de las sondas Venera 13 y Venera 14, se notó que ciertos objetos en las fotos desaparecían y luego reaparecían. ¿Qué se concluyó? Leonid Senfomality, del Instituto de Investigaciones Espaciales, sugirió que el ruido del aterrizaje de sondas asustó a los habitantes de Venus y los hizo esconderse. Si se observa detenidamente la panorámica de Venus de marzo de 1982, realmente se puede ver claramente que algunos objetos desaparecían, dejando rastros tras de sí, y luego volvían a aparecer. Todo esto durante el periodo de grabación de 2 horas. Aquí están las pruebas de este extraño e inexplicable fenómeno, porque estas formas de vida no fueron incineradas por el calor de Venus. ¿Qué les da energía a estos extraños seres? Quizás sean biofirmas basadas en nitrógeno. Demasiadas preguntas, muy pocas respuestas. Probablemente no sabremos nada pronto, pero podemos suponer y reflexionar al respecto. Así que pasen a los comentarios y propongan sus propias hipótesis en contraste con las científicas. Terrícolas, esto no es el final. Aún vienen episodios muy interesantes y espectaculares. Para seguir alegrándolos con todos los personajes del universo, necesito su retroalimentación. Expresarla es sencillo, solo dejen un like electrónico abajo de este video, ya que no hay otro tipo de likes. Y continuar la frase yo sé. De esta manera me harán saber que vamos en la dirección correcta, no cambien de canal.